En Cielos Abiertos, turradio.com, compartimos la palabra de Dios desde el auditorio de la Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, con el pastor Dani Aguillón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y vamos a continuar en esta serie del Sermón del Monte, En esta oportunidad, nuestro tema hace referencia a los dos cimientos. Y para ello, les pido el favor que puedan abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo. Vamos a leer del versículo 24 al 29. Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 24 al 29. El tema de hoy, los dos cimientos, parte 1, serie del Sermón del Monte. ¿Ya tenemos la palabra? Bueno, dice así, versículo 24, capítulo 7. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Bueno, aquí está nuestro Señor Jesucristo, nuevamente haciendo una referencia a que nosotros podamos entender que es muy importante el poder oír y también desarrollar, es decir, hacer la palabra de Dios. Pero también vamos a mirar este tema bajo las siguientes características. 1, vamos a desarrollar el tema central de este relato bíblico. 2, vamos a mirar sus similitudes. Como hay similitudes, también debemos comprender y entender que hay diferencias. De igual forma, vamos a hablar de la autoridad de Jesús y también de la puesta en práctica de este pasaje. Vamos a ver hasta qué punto de los expuestos podemos desarrollar en esta mañana a través de este mensaje del Sermón del Monte. Y para ello, quiero nuevamente que nos concentremos en Mateo 7:24. Mateo 7:24. Volvemos a leer. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa, ¿sobre qué? Sobre la roca. Así que en este versículo encontramos palabras muy importantes, como cuáles. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Hay que oír la palabra de Dios y hacerla. Esto es algo que nosotros debemos comprender, oír la palabra de Dios y hacerla. Para darle un fundamento a esto que estamos hablando, vamos a ir al Antiguo Testamento, específicamente en Deuteronomio capítulo 6, versículo 1, para poder comprender que también en el Antiguo Testamento estaba este parámetro. ¿Cuál parámetro? El oír y el hacer la palabra de Dios. Deuteronomio 6:1 dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Miremos que a través de este pasaje que encontramos en el Antiguo Testamento se nos dice lo siguiente:
que hay estatutos y decretos que el Señor mandó, en este caso a Moisés, para que se les enseñase al pueblo. Pero no solamente enseñarlos, hay que ponerlos por obra. No solamente se habla de enseñarlos, de darlos a conocer, se habla de que hay que ponerlos por obra. ¿Qué quiere decir esto? Se oía cuáles son esos mandamientos, cuáles son esos decretos y por supuesto había que ponerlos por obra. Ahora vamos a mirar algunos pasajes en el Nuevo Testamento que nos van a decir precisamente ese tema de oír la palabra de Dios. Vámonos a ir a Mateo 13:9. Mateo 13:9, donde la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Mateo 13:9. El que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Este pasaje que habla el Señor Jesucristo hace referencia a la parábola del sembrador. Y es muy importante que miremos lo siguiente. Cuando venimos a la congregación, cuando nos reunimos a escuchar la palabra de Dios, debemos disponer nuestra atención en la palabra, porque tú puedes venir a recibir la palabra, pero estás pensando en otra cosa. Realmente entonces no la estás oyendo. ¿Por qué? Porque estás pensando en las actividades de los próximos días. ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Qué te toca hacer en el transcurso de la semana? ¿Qué trabajo tienes que presentar? ¿No es cierto? Entonces no pones tampoco atención. Aparentemente la estás escuchando, pero realmente no pones la debida atención. Miremos otro pasaje. Lo encontramos en esta oportunidad en Marcos 4:24. Sigamos escudriñando la palabra de Dios para que sea ella que nos hable. Marcos 4:24. La palabra de Dios nos dice lo siguiente. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. A veces nosotros disponemos nuestros oídos para escuchar lo que nos conviene. Eso sí, le ponemos mucha atención. Voy a ponerles un ejemplo. Si se citara a una reunión para decirle a las personas cómo ganar poder, cómo ser un triunfante, cómo ser el millonario, mucha gente llenaría ese auditorio, llenaría ese lugar, pero realmente lo están haciendo porque es lo que les interesa oír. Pero nosotros sabemos que la palabra de Dios en muchos pasajes trae exhortación y eso no nos gusta oír, entonces no ponemos la debida atención. Miremos un pasaje adicional de esto de el oír. Lucas 8:18. Vamos ahora al Evangelio de Lucas 8:18, donde la palabra de Dios nos está diciendo lo siguiente. Lucas 8:18. Mirad pues cómo oís, porque todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Mira tan importante que nuestro Señor Jesucristo, a través de la palabra de Dios y a través de los diferentes evangelios, hizo referencia a el oír las enseñanzas de Jesús. Pero no solamente se trata de oír las enseñanzas de un maestro, de nuestro Redentor, de nuestro Salvador. Se trata de ponerlas en práctica. Debemos poner en práctica la palabra de Dios. Bueno, ahora miremos lo siguiente. Estábamos mirando el oír. Vamos a mirar un poco ahora el hacer. Mateo 12:50. Estábamos mirando todo lo que tiene que ver con el oír. Ahora miremos Mateo, capítulo 12, versículo 50. Dice la palabra de Dios: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Si ves, todo aquel que hace, ya empezamos a hablar de oír y hacer la palabra de Dios. Empezamos a desarrollar la acción. Si ves, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y
mi madre. La situación que yo les quiero dar a entender es que tenemos que oír y tenemos que hacer la palabra de Dios. Tenemos que escuchar y tenemos que desarrollar una acción. Lo que escuchamos lo ponemos en práctica, porque si solamente lo escuchamos, vamos a hacer como el ejemplo de Mateo 7. Es decir, solamente estamos edificando sobre la arena. Estamos edificando nuestra casa sobre la arena y eso es delicadísimo. Eso es peligrosísimo para cualquier persona que dice estar buscando de Dios. Miremos otro pasaje. Lucas 11:28. Lucas 11:28. Estamos mirando ahora el hacer, porque ya vimos el oír. Lucas 11:28. Nos dice la palabra de Dios. Y él dijo antes: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y ¿qué? Y la guardan. Es decir, estamos hablando de una acción, estamos hablando de que no solamente están oyendo, sino la ponen en práctica. Quiero ponerte un ejemplo. Si habláramos hoy del amor hacia los enemigos, como en algún momento hablamos del Sermón del Monte, y tú dejas esa enseñanza allí, ¿sí? ¿Sí ves? Ahí está el problema. Por eso dice Jesús que todo el que oye y hace mi palabra, lo voy a considerar como una persona prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Sí ves? Pero el que lo oyó, o sea, oyó por ejemplo el mensaje del amor hacia los enemigos y no le puso atención, Jesucristo dice, esta persona edificó fue sobre la arena. Efectivamente, estamos entendiendo, estamos comprendiendo el mensaje que tiene para el Señor, para cada uno de nosotros hoy. Miremos también otro pasaje. Juan 7:17. Juan 7:17. Juan 7:17. Dice la palabra de Dios: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios y si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que lo que está diciendo Jesús es lo que debemos seguir. Que las palabras de Jesús son del Hijo de Dios, son del Dios encarnado y que nosotros debemos oírla y también desarrollarla. Oírla y desarrollarla. Mira que él habla, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Mira, aquí hay algo muy importante, que empecemos a crecer en la doctrina. A veces la gente dice, no, es que, ¿sabes qué? La doctrina no es importante. La doctrina no es importante. Bueno, sin la doctrina no creces. Sin la doctrina no hay crecimiento. Y siempre vas a estar de un lado para otro porque no vas a tener un verdadero fundamento de la palabra de Dios. Necesitamos la doctrina para poder crecer, de lo contrario no. ¿Y cuál es nuestra doctrina? Pues la Biblia, pues la palabra de Dios. No es la doctrina del hombre, que más adelante vamos a mirar algo de ello. No es la doctrina del hombre, no. Es lo que nos ha dejado la palabra de Dios. Así que en estos pasajes que hemos podido analizar rápidamente, nos damos cuenta la importancia de que tenemos que oír y hacer la palabra de Dios. Oír y hacer la palabra de Dios. Ahora, volvamos nuevamente a Mateo 7 para identificar otro elemento allí, del cual vamos a poderlo reseñar. Entonces dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa. Vamos a mirar la casa, vamos a identificar el tema de la casa y después vamos a ir con la roca. Bueno, imagínate, la casa, ¿qué significa la casa? La casa para en ese momento es un sinónimo de seguridad. Es un sinónimo de seguridad, ¿no es cierto? La casa nos resguarda. En la casa pensamos que estamos tranquilos.
En la casa pensamos que no tenemos ningún tipo de problema, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Entonces, mira que la casa en este pasaje nos está hablando de la preparación del hombre para su salvación o para su condenación. Porque es que hay dos caminos. Y dependiendo cómo construyas esa casa, te vas a ir para la salvación, es decir, para el cielo, o te vas a ir para la condenación, dependiendo cómo construyas la casa. O sea, la casa es esa preparación, ya sea para tu salvación o ya sea para tu perdición. Eso está hablando ahí la casa, porque esa casa brinda una seguridad de qué, de una salvación, o que si construiste mal, pues seguro te vas para otro lado, porque escuchaste, pero nunca desarrollaste la palabra de Dios. Y miremos este ejemplo en 2 Corintios 5:1. 2 Corintios 5:1. Donde nos dice la palabra de Dios: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Una casa eterna en los cielos. ¿Sabes cómo debe ser esa casa? Esa casa debe ser día a día moldeable hacia un carácter, hacia Jesucristo. Esa casa debe ser día a día moldeable hacia el carácter de Jesucristo. Porque el problema que tenemos los seres humanos se basa en nuestra personalidad, en nuestro carácter, ¿no? Imagínate cómo empiezas tú a desarrollar un dominio propio, un carácter realmente de una persona cristiana cuando tú vas conduciendo tu vehículo, sobre todo en una ciudad donde hay bastantes vehículos y te cierran. Y más encima, pues tú no tienes la culpa, pero la persona baja su vidrio y te dice un poco de cosas que no podemos decir. ¿Cuál va a ser la respuesta? ¿Cuál va a ser la respuesta de la persona? ¿Sí ves? Si ves, tenemos que moldear nuestro carácter, tenemos que moldearlo, porque si obviamente ahí dice la persona, no sé qué me pasó, se me salió el viejo hombre en ese momento, no sé qué fue lo que me pasó, ¿sí? Pero ahí es cuando tú empiezas a reconocer que tu carácter debe ser moldeado, que tu carácter debe ser trabajado, que tu carácter debe ser examinado. Tenemos que examinarnos, porque si ocurrió ese hecho, que tú vas en la vía, te cerraron y bueno, ahí se presentó una discusión y tú dices, no ha pasado nada con mi vida, todo está muy bien, soy un excelente cristiano, soy una excelente persona, ahí está el problema, porque efectivamente tú escuchas la palabra, tú vienes a escuchar la palabra de Dios, pero no la pones en práctica. Y mira lo que nos dice el pasaje: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, porque estamos aquí de paso, esto se va a deshacer, este cuerpo se va a deshacer, este cuerpo. O sea, esto es una morada temporal. ¿Por qué? Pues yo creo que todos hemos ido en algún momento a un entierro, ¿no es cierto? Y nos hemos dado a un funeral, a un sepelio, y nos hemos dado cuenta que después de un tiempo, ese cuerpo se desintegró. Como dirían popularmente, se lo comieron los gusanos. ¿Sí ves? O sea, este cuerpo es temporal. Este cuerpo es temporal. Por eso dice, se deshiciere. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Tenemos de Dios un edificio, es decir, seguridad. Un edificio, eso no es una casita, no. Es un edificio. Una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Seguridad. O sea, que si tú estás construyendo la casa sobre la roca, vas a obtener seguridad. Seguridad. Y tu casa está en los cielos. Tu morada es eterna. Tu morada es eterna. Bueno, muy bien, sigamos identificando, nos devolvemos nuevamente a nuestro pasaje de Mateo 7, nuestro pasaje central.
donde ahora la palabra de Dios nos dice que edificó su casa sobre la roca. Edificó su casa sobre la roca. Y bueno, sabemos, muchos de los que estamos acá, sabemos que la roca es Jesucristo, pero miremoslo a través de la palabra. No solamente que lo diga el predicador y ya como de pronto ustedes lo saben, no, miremos varios pasajes que nos va a decir que es Jesucristo y su palabra. Jesucristo y su palabra. Vámonos a ir a 1 Corintios 10:4. 1 Corintios 10:4, donde nos dice la palabra de Dios: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Aquí nos está hablando de un pasaje del Antiguo Testamento. Nos está hablando de que el pueblo judío, del pueblo de Israel, había salido de Egipto hacia el desierto. Y como en el desierto no hay agua, ¿no es cierto? O es muy escasa. Entonces ellos se les dio para que bebieran la misma bebida espiritual, y esa bebida espiritual era Cristo. Miremos Éxodo 16:35. Éxodo 17:6. Éxodo 17:6, perdón. Éxodo 17:6. Dice la palabra de Dios: he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpeará la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Mira que ahí se está hablando también de una acción que desarrolla Moisés. Moisés está obedeciendo lo que le manda el Señor. Él lo escucha y él lo hace. Si él dice ahí, golpea, dice ahí: he aquí yo estaré delante de ti sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Así que nos estamos dando cuenta que edificar sobre la roca es edificar sobre los fundamentos de Jesucristo. Tenemos que edificar nuestra vida sobre los fundamentos de Jesucristo. ¿Para qué? Para que si vienen, vamos a mirar más adelante que son los ríos, la lluvia, si vienen todos esos problemas, la casa nunca se va a desbaratar. Miremos también ahora otros pasajes paralelos para identificar que también es la palabra de Dios. No solamente la roca es Cristo, pero es Cristo y su palabra. Miremos 1 de Juan 2:17. 1 de Juan 2:17. 1 de Juan 2:17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa y los deseos también pasan. Porque, ¿sabes qué? Es que los deseos del mundo son temporales. Esos deseos del mundo son temporales. Y la palabra dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Si bien nos dice, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Mira la importancia de obedecer la palabra, de tener a Cristo, pero de obedecer la palabra. Miremos un pasaje adicional en 1 Tesalonicenses 2:13. Devolvámonos un poquito. 1 Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Mira qué pasaje tan bonito que nos está resumiendo lo que estamos desarrollando. Volvámosla a leer. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios
de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Sí ves? Actúa, acción, desarrollo, oír y hacer. Todo se refiere en oír y hacer. Y que tú puedas tener una firme convicción cuando estás escuchando esto, de que es la palabra de Dios y que no es la palabra de un hombre. Porque por eso, mira, te ponemos en pantalla la palabra. No te cuento de mis historias, de que estuve en un lado, de que estuve en el otro, y que Dios hizo esto no, te cuento es de la palabra de Dios. Y si tú recibes, si tú tienes esa convicción que te da el Espíritu Santo, de que es la palabra de Dios, esa va a actuar en ti. Esa va a actuar en ti. Bueno, muy bien, o sea que ya hemos identificado que la roca es Cristo y su palabra. Bueno, sigamos nuevamente, porque nos hacen falta identificar dos elementos más. Devolvámonos nuevamente a Mateo 7, porque allí nos aparece lo siguiente: descendió ¿qué? Lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la ¿qué? Sobre la roca. Bueno, ahora, ¿qué es eso de lluvias, ríos, vientos? Son las pruebas. Esas son las pruebas. Y pruebas de diferentes características. Esas son las pruebas. Miremos, démonos cuenta que la forma como en algún momento alguno de nosotros hemos recibido el Evangelio ha sido de una forma equivocada. Porque nos presentan el Evangelio como si nada nos fuera a pasar. Llegue a Cristo y su vida ya cambió. Y mira que la palabra de Dios nos dice lo siguiente: lluvias, problemas. No con suficientemente lluvias van a venir ríos, problemas. No con suficiente lluvia, ríos, van a soplar los vientos, es decir, más problemas. Vamos a mirar los versículos. Para esto tengo varios. Todavía me queda algo de tiempo para mostrarte 6 pasajes bíblicos donde nos habla de eso. No 1, no 2, 6, para que podamos entender que cuando venimos a Cristo, claro, vamos a tener dificultades, pero tenemos una esperanza. Eso es el cambio. Eso es tenerlo en cuenta. Claro, vamos a tener dificultades. ¿Van a venir qué? Van a venir las lluvias, van a venir los ríos, van a soplar los vientos, pero tenemos a Cristo. Y si tú te das cuenta, el pasaje es muy claro. Dice, la casa va a permanecer. Wow, tremendo, ¿no? Tremendo. ¿Sí ves? Es diferente cuando te enseñan el Evangelio de esta forma, decir, no, métete de lleno con Dios, que cuando venga ese problema, eso no te va a hacer devolver. Y en vez de decirte, oye, conoce del Señor y toda tu vida va a ser color de rosa. Vas a tener un caminito lleno de rosas, inmediatamente te vas para el cielo. No, ¿qué pasa cuando se enseña así? La persona se devuelve. Cuando viene el primer problema, se devuelve. Dijo, eso es una religión más. Eso es una partida de locos, una partida de ignorantes, como algunas personas del mundo tratan a los cristianos. Dice que no piensan, son brutos, son ignorantes. Lavaron el cerebro, sí, pero claro, mira que aquí nosotros es cuando tenemos esperanza. Estás pasando por un problema, estás pasando por una dificultad, llegaron los ríos, llegaron las lluvias, llegó a soplar el viento. ¿Sabes qué? Si estás edificado sobre la roca o edificada sobre la roca, no va a pasar nada. Wow, tremendo, ¿no? Bueno, entonces miremos los pasajes. Empecemos. Juan 15, 20. Juan 15, 20. Juan 15, 20. Donde nos dice la palabra de Dios: acordaos de la palabra que yo os he dicho. Está hablando ahí Jesús. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra.
Si ves, está hablando ahí de persecución. Persecución son problemas, ¿no es cierto? Si te están persiguiendo es porque te están generando problemas, porque a nadie le gusta que le persigan, a nadie le gusta que le estén molestando, ¿no? Pero aquí dice lo siguiente: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor a su señor. Si a mí me han perseguido, también vosotros os perseguirán, pero si han guardado la palabra. Si han guardado la palabra. De hecho, un cristiano recibe persecución. Imagínate los que están, por ejemplo, en países asiáticos, donde está el comunismo vivo. Imagínate donde está el Medio Oriente, donde los musulmanes están presentes. Donde hay países, por ejemplo en Turquía, donde el 80% de los habitantes son musulmanes. Imagínate, el 80%. ¿Cómo no va a haber persecución allí en Turquía? Imagínate. Démonos cuenta de ello. Vámonos ahí a otro pasaje más adelantico, en el Evangelio de Juan. Juan 16:33. Dice la palabra de Dios, Juan 16:33. Algunos tienen muy presente este pasaje. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mira esta palabra tan tremenda. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Si ves, van a venir problemas, pero ¿sabes qué? Debemos tener paz. Van a venir dificultades, pero ¿sabes qué? Debemos tener paz. Y miremos los problemas de mucha índole. Problemas económicos. Te quedaste sin trabajo, o no has conseguido trabajo, o te cerraron las puertas, llevas un año sin trabajo. Algunos podrán decir, no, yo llevo como 2 o 3. Bueno, ¿no es cierto? Podríamos mirar problemas de índole familiar. ¿En qué sentido? Problemas con el cónyuge. Bueno, no tienes problemas con el cónyuge, pero tienes problemas con los hijos. Los hijos están descarriados, ¿sí? Bueno, no tienes problemas ni con el cónyuge ni con los hijos, pero tienes problemas con los vecinos. ¿Sí te das cuenta? Problemas de diferente índole. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a huir? ¿Vamos a dejar de ir a la iglesia? ¿Vamos a cerrar la Biblia? ¿No vamos a confiar en el Señor? Mira, dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Dice el Señor, yo he vencido al mundo. Él ha vencido al mundo. O sea, es decir, esa prueba por la cual estamos pasando es pasajera, es momentánea. Es momentánea. Esa prueba es momentánea. Eso no va a durar todo el tiempo porque el Señor ha vencido al mundo. Sigamos mirando más pasajes. Hechos 14:22. Hechos 14:22. Donde nos dice la palabra de Dios. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Sí ves cómo dice ahí? Es necesario que a través de pocas tribulaciones, casi mínimas, tú vas a entrar al reino de Dios. ¿Sí está mirando la pantalla? ¿Ahí qué dice? Wow. Tremendo, ¿no? Tremendo cuando realmente comprendemos el verdadero evangelio. Pero tremendo es porque nos quita, nos corre el velo. Quizás del evangelio que nos enseñaron que todo iba a ser multiplicado. Pero aquí nos dice, nos dijera ahí en ese libro de Hechos, a través de algunas tribulaciones. Uno diría, bueno, pero es que cuando uno ve ahí dice, muchas. ¿Y sabes qué? Eso te está formando. Eso te está formando tu carácter para que te puedas identificar como Cristo. Es que
allá en el cielo no va a haber ningún colado. En el cielo no va a haber ningún colado. Dios no se equivoca. Allá no podremos hacer trampa. No. Entonces nos dice la palabra, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Bueno, entonces cuando empiezan a pasar las tribulaciones y seguimos adelante, empezamos a entender que Dios está formando nuestro carácter. Y entonces cuando entendemos eso, decimos, bueno, esto está difícil, esto está duro, pero seguimos, no nos devolvemos. Seguimos adelante, no miramos hacia atrás. Claro, porque no te estoy diciendo que no sientas. No te estoy diciendo que no sientas el problema, porque somos humanos. Y cuando vienen esos problemas, inclusive muchos de esos problemas nos hacen derramar lágrimas. Muchos de esos problemas nos hacen derramar lágrimas. Por supuesto que sentimos, pero ¿sabes qué? Dentro de nuestros corazones, cuando estamos pasando esos momentos difíciles, nos debemos acordar de la palabra de Dios que dice que confiemos en Él, porque Él ha vencido. Ahí es cuando nuevamente retomamos nuestro ánimo, le pedimos al Señor que obviamente nos fortalezca y que seguimos con Él. Y que nada ni nadie nos va a separar del amor que es en Cristo Jesús. ¿Sí ves? Nada ni nadie nos va a separar de ese verdadero amor. Nada ni nadie. Es decir, ni las pruebas, ni las tribulaciones, nada de eso. Ahí nos habla que ángeles, bueno, toda esa situación que tú conoces en el pasaje. Miremos ahora otro. Romanos 8, 17. Romanos 8, 17. Dice la palabra de Dios: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que conjuntamente con Él seamos glorificados. Mira este pasaje, dice muy claro, y si hijos. O sea, los hijos de Dios van a pasar pruebas. Ahí dice, y si hijos. No está hablando de los inconversos, no está hablando de los que no conocen. Y si somos hijos, también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo. Y si es que si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Sí ves? En todo momento hay una esperanza. ¿Sí ves? La palabra de Dios dice muchas tribulaciones, pero es para que llegues al reino de Dios. ¿Sí ves? Te llega una situación difícil, pero siempre en cada momento de la palabra hay una esperanza. O sea, no nos podemos quedar en el problema. Si nos quedamos en el problema nos hundimos. Siempre hay una esperanza. Confiar en mí. En el mundo se presentarán tribulaciones, o sea, problemas. Uy, no. Pero tienes que leer todo completo. Confía. Él ha vencido. Él ha vencido. ¿Sí ves? Siempre hay una esperanza, porque uno lee ese pedacito y dice, padecer. Ay, no, esto de seguir a Cristo, si es problemas, padecer. No, pero si ves, siempre hay una esperanza. Ahí dice, juntamente con Él seamos glorificados. Siempre hay una esperanza, siempre la hay. Miremos Primera Tesalonicenses 3:3. Primera Tesalonicenses 3:3. Dice la palabra de Dios, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Wow. Claro, yo por ahí escuché a alguna persona que yo también cuando estaba haciendo el estudio dije, tremendo. Imagínense lo que aparece ahí. Esto es de la palabra, ¿no? Que esto es lo bonito, porque es Dios hablándonos, no es un ser humano, no es el hombre. Dice, a fin que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. No nos inquietemos por esas tribulaciones, más bien confiemos y tengamos esperanza de que vamos a salir de ese momento difícil. Vamos a salir por el poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí ves todo lo que tiene la Biblia sobre eso? Sobre las lluvias, los ríos y los vientos. Bueno,
Y miremos uno final que nos queda, porque dijimos 6 versículos, 6 pasajes bíblicos. Segunda Timoteo 3:12. Segunda Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. O sea, si tú quieres vivir en Cristo, tienes que tener en claro que vas a pasar persecución. Vas a pasar por persecución. Ahora, si entendemos por qué nos está hablando que si edificamos sobre la roca, que es en Cristo, pues van a venir ¿qué? Van a venir lluvias, van a venir ¿qué? Ríos, van a venir ¿qué? Vientos. Todo eso son aflicciones. Todo eso son momentos de prueba que tiene el ser humano. Y lo comprobamos a través de la Biblia. Sin embargo, hay que tener en cuenta algo. El que construye sobre la arena también va a pasar lo mismo. Con la diferencia que esa casa... ¿Sí es? O sea, de pronto aguantó un problema, aguantó 2, 3, pero dijo, esto está muy complicado. No sigo en esto, yo más bien me devuelvo. Y aquí nos habla de persistencia. Nos habla de persistencia, ¿sí ves? Tremendo. Porque claro, uno dice, estás escuchando el mensaje, dice, bueno, me va a venir un problema. Identificas que llegó el problema. Bueno, hay que seguir. Viene otro problema. Uy, caramba, esto está más duro. Viene el tercer problema y tú dices, no, esto definitivamente no va conmigo. Mire la gente del mundo cómo la pasa de bueno y yo acá en la iglesia. Un domingo en la iglesia y vea, no, y con problemas, sin dinero, sin trabajo. Mejor dicho, yo me regreso allá. Porque cuando viene el problema no estamos hablando de que es un problema así sencillito. No, viene tribulación. Y la tribulación, vuelvo y reitero, a veces hace que de nuestros ojos se derramen lágrimas. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa tampoco, ¿no? Una cosa ahí sencillita, porque no es así. Bueno, listo. Sigamos nuevamente, vámonos rápidamente para concluir, otra vez en Mateo 7, para mirar el versículo 26, donde ahí quedaremos. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Sobre la arena. ¿Qué quiere decir la arena? Ahora, entiende que hay allí 2 tipos de personajes en ese segmento de la palabra de Dios. El que oye y hace la palabra y el que solamente la oye. O sea, que está hablando de un cristiano y un religioso. Porque más adelante el pasaje nos va a ayudar y nos habló de los escribas y nos habla de la autoridad de Jesús. Y el sermón del monte también incluye a los fariseos, es decir, aquellas personas que se creían tan piadosamente que estaban listos para arrodillarse, para orar, pero que solamente lo que hacían, lo hacían de boca para afuera. Internamente su corazón estaba completamente desviado de Dios. Así que la arena tiene que ver con la sabiduría humana y las tradiciones religiosas. Es el quererse salvar uno mismo. Por mis propias fuerzas yo me voy a salvar. Porque es que voy a hacer esto, porque es que voy a hacer lo otro, es que yo sí soy piadoso, porque yo voy a ayudar al de afuera, al necesitado, pero lo estás haciendo con un corazón orgulloso. Lo haces con un corazón, o sea, lo estás haciendo es para ganar puntos ¿de qué? Si es algo que tienes que hacer y sin esperar nada a cambio. Sin esperar nada a cambio, pero claro, uno dice, hay que ayudar a la otra persona, entonces tú dices, voy a ayudar a la otra persona para ganar puntos. Pero si es algo que debes hacer y no esperar nada a cambio. Entonces, miremos lo que nos dice Colosenses 2:8. Colosenses 2:8. Dice así la palabra de Dios:
Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Sí ves? ¿Por qué estamos hablando de la arena? Porque el de la arena oyó la palabra, la oyó, pero no la aplicó. Entonces, como la oye, entonces él sale después de recibir la palabra y sigue bajo sus preceptos humanos. Voy a hacer esto, yo pienso que esto se hace así, yo pienso que debo hacerlo así, todo bajo sus preceptos humanos. Y olvida la práctica de la palabra de Dios y piensa que de esa forma se va a salvar. Esa arena no tiene que ver con los ateos, no tiene nada que ver con los ateos, tiene que ver con los que oyen y no aplican las cosas. Y mira la palabra que nos dice ahí en Colosenses: mirad que nadie os engañe. O sea, que los hijos de Dios deben estar alerta frente a eso. ¿Por qué? Porque hay una astucia del enemigo que trae filosofías, pero esas filosofías que son huecas. Pero además tiene otra característica, son sutil. Tiene que ser algo sutil para que pueda haber engaño. Porque si el diablo se presenta como diablo, ¿tú lo vas a seguir? No es cierto que no. Si tú ves al diablo como diablo, y no, que voy a seguir al diablo, no. Pero entonces por eso él se tiene que disfrazar de ángel, de luz, para que obviamente pueda engañar a las personas. Él se disfraza así, sutilmente. Y eso realmente son tradiciones de hombres. Qué delicadas son las tradiciones de hombres. Muchas religiones, mejor dicho, todas las religiones, se fundamentan en tradiciones de hombres. Porque hay que entender algo. Tú vienes acá, no vienes por una religión, no vienes a cambiarte de religión, tú vienes acá por Jesucristo. Esa es la diferencia. Esto no se trata de religiones. ¿Cuántas religiones hay en este mundo? ¿Cuántas religiones? Entonces empezamos a mirar un poco de religiones, empezamos a mirar a los judíos, a los musulmanes y empezamos a mirar las ramas del cristianismo. Miremos cómo está dividido el cristianismo. Entonces empezamos a mirar católicos, ortodoxos, empezamos a mirar entonces presbiterianos, empezamos a mirar metodistas, empezamos a mirar bautistas, empezamos a mirar pentecostales, y la lista sigue, y empezamos a mirar otros, ¿no? Mormones, aparentemente que están completamente desviados, testigos de Jehová, pero que según la tradición de hombres hacen parte del cristianismo. Búscalo en internet y te vas a dar cuenta que según la tradición de hombres, cuando te ponen cristianismo, te pones un poco de ramas ahí. Y tú dices, oye, pero ¿cómo me van a poner con un mormón? No. Pero según las tradiciones de hombres así aparece. Porque la gente no entiende eso. La gente no entiende esa clasificación. No lo entiende. Entonces, no venimos acá por una religión. Acá no venimos por una religión. Alguien alguna vez me dijo, oye, es que tú no me vas a cambiar de religión. Y pues tú estás en lo cierto, yo no te voy a cambiar de religión. Estás completamente en lo cierto. Esto no es de religiones. Aquí no seguimos parámetros de hombres para nada. Aquí seguimos la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios encontramos a Jesucristo, quien es nuestro Señor y quien es nuestro Salvador. ¿Sí ves la diferencia? Así que no nos podemos enfrascar en este tema de religiones. ¿Sabes qué? Ven, yo te invito a mi religión, a mis cosas. Esto no es de religión. Los fariseos, los escribas, hacían parte de grupos religiosos y ¿sabes qué? Se quedaron. No alcanzaron a tomar el boleto. El boleto no decía cielo, el boleto decía otra cosa. No les alcanzó. Si ves, a la religión no le alcanzó el boleto para ir al cielo. No le alcanzó el boleto. No le alcanzó el pasaporte. Eso lo debemos tener en cuenta. No es religión. No es de religión. Inclusive, por ejemplo, la Biblia Reina Valera, versión 1960, nos habla una palabrita pequeña de religión y nos dice que es religión, que es ayudar, ¿sí? No está hablando de que tiene que ver con Jesucristo ni nada de esas cosas. Nos habla de ayudar, de ser piadosos y de ser misericordiosos. Bueno, muy bien, así que
El próximo domingo vamos a continuar porque apenas desarrollamos el primer punto, el tema central. Nos queda pendiente las similitudes, las diferencias, la autoridad de Jesús y la puesta en práctica. Y si no alcanzamos, pues nos toca seguir otro domingo adicional más de la serie del Sermón del Monte. Bueno, les invito para que nos pongamos en pie. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla, en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.